Bienvenidos amigos, estoy muy contento que nuevamente se unan a nosotros en este estudio pequeño sobre el nuevo directorio para la catequesis. Efectivamente, es un placer volver a estar con ustedes y en esta ocasión voy a presentarles la parte de la introducción, es decir, de los números 1 al 10 del directorio para la catequesis del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Para poder ser parte de esto, yo, el padre José Alberto Pimentel, misionero comboniano, les invito también a visitar nuestra página web, que es iglesiasantacruzla.com, donde podrán ustedes encontrar estos mismos videos y también los recursos en documentos PDF y también este PowerPoint para que lo puedan bajar y estudiar. Si en su celular no se puede ver, yo les recomiendo que esto lo vean en una iPad o en una computadora. Espero que esta nueva versión, esta manera de presentarles sea pues bonita y práctica para ustedes. Es mi gusto que lo puedan ustedes vivir como yo lo estoy viviendo, como un momento de evangelización. Y comencemos pues, son 10 números nada más. Y el número 1 comienza diciendo, hablando que la catequesis pertenece por derecho propio al gran proceso de renovación que la Iglesia está llamada a realizar para ser fiel al mandato de Jesucristo. ¿Cuál fue este mandato? El que fueran a anunciar siempre y a todas partes su evangelio. Lo encontramos en Mateo 28, capítulo 19. Es importante que ahora que estamos estudiando, también hagamos un momento de oración. Y en ese momento de oración recordemos que es Jesucristo que nos renueva. Porque la fe, para que la fe pueda ser alimentada constantemente y en consecuencia se traduzca en un estilo de vida. Acuérdense, un hábito que llega a ser un estilo de vida. No de domingos, no fue una fe dominguera, sino una fe de todos los días, en las buenas y en las malas. En las situaciones en las que yo tengo que tomar decisiones informadas por mi fe y no solamente por las circunstancias, afectada por las circunstancias que nos toca vivir. Porque la fe tiene que llevarnos a dar sentido a nuestra existencia, es decir, a nuestro modo de vivir como discípulos de Cristo. Pues muy bien, hay algunas características propias de esta catequesis, de este directorio, inspiradas por el Papa Francisco. El número 2 nos dice que, siguiendo esta línea de renovación, el Papa Francisco, cuando escribió Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio, señaló pues que hay unas características propias de esta catequesis como juntas o como parte del anuncio del Evangelio, o sea, de la evangelización. Son dos, la catequesis querigmática y la catequesis como iniciación mistagógica. Querigma, recordemos, es el primer anuncio y mistagogía es la vida de la iglesia. En Evangelii Gaudium, del número 164 al 65, se nos habla de la catequesis, donde el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, está presente y se comunica el amor salvífico de Dios en Jesucristo, que continúa entregándose para dar plenitud a la vida de cada persona. Querigma quiere decir primer anuncio, que parte de esta acción del Espíritu Santo, que comunica el amor de Dios Padre en Jesucristo para que nuestra vida tenga una vida plena, un gozo pleno, una alegría plena a cada persona. No es al montón, sino a cada persona. El querigma ha sido siempre ese y hay la primacía del querigma. Ahora, la catequesis como iniciación mistagógica, o sea, un iniciado es uno que es introducido a la vida de una comunidad, y eso se encuentra en Evangelii Gaudium número 166. El catecúmeno o la persona que entra a vivir en esta vida de iglesia puede ser un bautizado que fue bautizado hace muchos años, pero que finalmente quiere formar parte de una comunidad cristiana, una comunidad católica, una parroquia. Debe de ser introducido, debe de ser guiado, acompañado como creyente en esa misma experiencia viva de la comunidad cristiana. O sea, somos un grupo que
se identifica con un estilo de vida y de una fe. Esta catequesis se tiene que ver siempre en clave misionera. ¿En clave misionera en qué sentido? El número 3 nos habla de que a la luz de estas líneas que van a caracterizar a la iglesia, a la catequesis, al proceso de la catequesis como misionera, debe redescubrir su finalidad. ¿Por qué hacemos catequesis? Bueno, hay muchas razones y aquí las vamos a ver. Tiene que crear una unión íntima con Cristo. Unión íntima quiere decir algo personal, no de cabeza o de corazón o de sentimientos o de acciones externas, sino algo íntimo, algo que te llena, que habla de ti, de lo más profundo de tu corazón. Y es una propuesta que siempre la ha señalado el magisterio. ¿Quién es el magisterio? Los obispos, la iglesia, los catequistas. Debe realizarse como un proceso de acompañamiento. Nadie es católico solo. Tenemos que ser siempre acompañados. Por eso tenemos padrinos. Por eso tenemos gente que nos acompaña. Esto lo encontramos en Evangelii Gaudium número 169 y 173, al 173. Otra importancia de la clave misionera es el proceso de interiorización del Evangelio. O sea, yo escucho la palabra de Dios y no la escupo. Yo la escucho y entra por mis orejas y va a mi corazón y a mi mente y la interiorizo. En este tiempo en que la gente se asusta de pensar y de hacer silencio porque están tantos ruidos y tantas voces que nos volvemos así como gente que oye que la Virgen ni habla así pues de tantas cosas. No, cálmate, interioriza, escucha y hazlo presente en tu vida. Solo una catequesis que concentre en la respuesta puede dar significado a esta finalidad. Debe de provocar una respuesta, y una respuesta de fe que es personal y personalizada. Entonces, no es hablarle a un grupo de niños así que no tienen nombre, que no tienen cara, es hablar a cada uno. La catequesis en clave misionera continúa pues diciendo este documento, tiene una importancia muy grande el acompañar en la maduración de una mentalidad de fe. O sea, no enseñamos conceptos solamente, sino educamos las mentes de acuerdo con una fe. No es lavarles el cerebro, es crear el ambiente de fe, esa mentalidad que transforme dinámicamente nuestra vida, y eso es la acción espiritual. Una espiritualidad es lo que te mueve, lo que te conmueve. Y si te conmueve la fe, es que por medio del acompañamiento del catequista a los educandos, a las personas que están allí, a los catecúmenos también, te va a hacer la acción espiritual. Es que yo no nomás soy material, yo soy espiritual, tengo un alma, tengo un espíritu. Y esa sería la forma propia y necesaria de también inculturar la fe, o sea, hacerla presente en la cultura de hoy. Entonces, ahí el número 4 habla de perspectivas del directorio, de este directorio. Primero que nada, se reafirma la plena confianza en el Espíritu Santo. ¿Quién es el autor y señor de esta transformación? El Espíritu Santo, que está presente y actúa en la iglesia, en el mundo y en el corazón de las personas. ¿Dónde actúa? En la iglesia, en el mundo y en el corazón de las personas. El acto de fe nace del amor que desea conocer cada vez más al Señor Jesús. O sea, nuestro conocimiento tiene que llevarnos a amar a Jesús, que está vivo. ¿Dónde está vivo? En la iglesia. Y esto va a ayudar a iniciar al creyente en la vida cristiana. La vida cristiana es cómo se vive en cada lugar, en cada parroquia, en cada diócesis, en cada cultura, en cada país, en cada continente, para llevarnos a un encuentro vivo con Él. Entonces, esta imagen que viene de Sudán, la persona que saluda ahí dice Sabah Nur al-Mesih Ma'akum. Dice, buenos días, que el Mesías esté con ustedes. Y esta imagen me gusta mucho porque es Jesús que está dando de beber a esta oveja. ¿Quién es esa oveja?
Y acá hay muchas de todos lados, en este río que nace de su corazón. Es algo hermoso para la catequesis, es este encuentro, es este Dios que pone sus manos en nuestras bocas para alimentarnos, para nutrirnos, para hacernos sentir su presencia viva, transformadora, encarnada. Ese es el acto de fe, ¿verdad? No es solamente lo que no se ve, sino lo que se experimenta. Y para esto estas perspectivas del directorio nos hablan de la iglesia como misterio de comunión. El Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, genera vida nueva. Y el rol entonces de la comunidad cristiana es ser el lugar propio donde esta generación de vida, de madurar en la vida cristiana. Es allí, en ese lugar, en ese contexto, donde sucede, cuándo sucede y cómo sucede. Por eso es importante que el proceso de la evangelización, junto con el de la catequesis, constituyan pues esta acción espiritual. Y tenemos que hablar de la catequesis como una acción espiritual, una fe que está puesta en acción. Entonces los catequistas, cuando son verdaderos catequistas de acuerdo a este directorio, son evangelizadores con espíritu. Esto lo encontramos en Evangelii Gaudium, números 259 al 283. Son varios números que les invito a los que son catequistas, que van empezando, los que ya tienen tiempo, a leerlos, porque está hablando de ti. Está hablando que tú eres un fiel colaborador, un siervo fiel, una persona que colabora, no que ayuda. Colabora quiere decir que cargas esta responsabilidad de igual modo que la carga el Papa, que la cargan los papás, que la carga el coro, que la carga la monjita. Es esta comunidad que ustedes ven en esta cruz, ¿verdad? Representada por el cirio y la cruz, que significan la fe, la presencia de Cristo en la iglesia. Esas manos de un color, esas manos de otro color, ese mundo, esa guitarra, esta manera propia de nosotros de ser iglesia. Entonces, las perspectivas son maneras de ver lo que es la realidad, el mundo que nos rodea, la situación, el tiempo que nos está llegando en este tiempo, a cambiar y transformar nuestra fe. Por eso dice que es infinitamente fundamental el papel de los bautizados. Eres bautizado, debes estar comprometido, porque todos los creyentes son sujetos activos de propuesta catequética. Sujetos, no objetos. O sea, el sujeto es el que actúa, el que genera la acción. Pasivo es el que la sufre, el que la aguanta, el que no le queda de otra. Nosotros, por ser bautizados, somos sujetos activos de propuesta. Y nótese que es propuesta catequética. No es imponer, es proponer. También por eso mismo no podemos echarnos para atrás en nuestro rol de catequistas. Yo propongo y tú eres libre de aceptar o no aceptar. Pero si no te propongo, entonces no estoy cumpliendo con mi trabajo. No somos convidados pasivos. No me quiere ayudar. No podría. Ay, si no vienen, ¿qué voy a hacer? Ay, pues entonces para eso están los padrecitos y las monjitas. No. No estás convidado. Eres parte de la acción. Y por lo tanto, estás llamado a ser auténtico discípulo y misionero. Dentro de estas perspectivas del directorio también dice que vivir el misterio de la fe se debe hacer en términos de relación con el Señor. Misterio de la fe son los sacramentos, los 7 sacramentos, la manera de celebrar la Eucaristía, de vivir el bautismo, la confirmación, cuando va uno a darles la unción a los enfermos, cuando se hace la ordenación sacerdotal o diaconal. Todos los sacramentos se viven desde un contexto de fe, de misterio. O sea, no alcanzamos a ver todo ni saber todo porque ahí está la presencia divina. Pero nosotros entramos en relación con el Señor. ¿Qué relación tengo yo por ser bautizado? ¿Qué relación tengo yo con Cristo por ser consagrado? ¿Qué relación tienes tú porque estás casada? Porque has recibido un sacramento. ¿Ves? Yo me relaciono con Dios de acuerdo a mi estado de vida, como les decía. Y ahora esta es una relación entre personas. No entre yo y mi cabeza y mis ideas de Dios. No, es Dios que entra en relación conmigo. Eso es la religión. La relación que hay con lo divino, la relación que hay con la vida de Dios y que se da en el contexto del anuncio del evangelio. Por eso, catequesis y evangelizar
son parte de una misma acción. Ello pide entonces superar toda contraposición, o sea, todo lo que diga que es contrario, entre el contenido y el método, entre la fe y la vida, entre lo que digo y lo que hago. Otra dimensión, una comprensión misionera de la catequesis, entonces, haciendo una recapitulación, ya vamos en el número 5. Recuérdense que Fisichella siempre hace una recapitulación, un resumen, para ver si hemos entendido. ¿Esto qué? Bueno, el criterio que guía la redacción de este directorio para la catequesis surge de un deseo de profundizar en la tarea de la catequesis como dinámica de evangelización, es lo que les decía hace rato. Entonces, ¿por qué se escribió esto? ¿Qué estaba en la mente de los que estaban escribiendo este directorio, estas guías para la catequesis? Bueno, su deseo de profundizar en cómo catequizar y evangelizar. Esto requiere pues un compromiso y una responsabilidad de buscar nuevos lenguajes para comunicar la fe. Ese es el reto. ¿Cuál es el reto? Queremos seguir evangelizando, pero tenemos que hacerlo en este tiempo. Y tenemos que aprender nuevos lenguajes. No quiere decir saber inglés, español, sino o los idiomas de las personas, de los grupos presentes en la parroquia o en nuestra comunidad. Los nuevos lenguajes también son los lenguajes digitales. Aquí tienen ustedes al padre Javier celebrando la misa, tiene 93 años, 68 de sacerdote, siempre celebraba en latín y después en inglés y ahora en español, ¿verdad? Ha ido transformando su lenguaje a lo largo de su existencia por estos 68 años. Y seguirá cambiando. Ahora con el tiempo del coronavirus, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Celebrar sin gente. Volver a estar delante de una cámara. Él que ni siquiera email tiene y no sabe usarlo. Y también su celular él estaba acostumbrado al teléfono ese de que tiene el cordón. Y el día que le dieron un celular, pues que sea de ese que se abre y se cierra y no sabe ni apagarlo ni encenderlo. Y a veces lo deja encendido y está haciendo un ruidajo. Y ahora tiene que pasar, aunque no quiera, al mundo de los teléfonos celulares digitales inteligentes, dice. Yo no sé cómo todas las máquinas son inteligentes y nosotros no. Digo, no, padre, ahí la llevamos, gracias a Dios. Y hablar lenguajes quiere decir a la gente, véanos por favor la transmisión en Facebook. ¿Qué es Facebook? Bueno, también lo tenemos en YouTube. ¿Qué es YouTube? O por ejemplo, para dar tu domicilio, ¿dónde vives? Ah, pues dije, voy a ponerles el domicilio para que la gente nos encuentre y nos siga. Dice, pues dígales que ya no es en el templo, que va a ser aquí en la capilla, que es por la calle 47 y la Main. Le dije, no, padre, decir domicilio quiere decir iglesiasantacruzla.com o Holy Cross el CCLA. Ese es nuestro domicilio. Digo, es aprender nuevos lenguajes. Dice, yo hago la misa y usted haga de camarógrafo y haga lo que quiera. Pues sí, entonces las generaciones, ven, tenemos que interactuar para ayudarnos a seguir transmitiendo esta nueva manera de predicar nuestra fe. La dimensión misionera de la comprensión misionera de la catequesis también nos debe ayudar a descifrar algunos signos de los tiempos. Esta fotografía que ustedes ven fue cuando yo fui a pagar mi Fast Track, que es un aparatito que se pone en el carro para poder utilizar las vías rápidas o express lines. Y si no paga uno, pues te dan una multa o no las puedes utilizar. Y aquí en Los Ángeles el tráfico es muchísimo. El tiempo es oro, el oro cuesta. Si yo tengo que ir de aquí donde estoy a la comunidad de Covina, son como 45 minutos en el Fast Track, pero en el otro pueden ser hasta 3 horas, dependiendo la hora y el tráfico que esté. Entonces, si quieres salvar tiempo, tienes que pagar, tienes que usar todo esto. Y me gustó esa imagen que tienen ahí de los relojes, porque ahí también se agarra el tren. Las personas que usan los medios públicos la tienen ahí para saber a qué horas parte su tren y todo eso. Y le tomé esa fotografía. Hoy quiero utilizarla como un símbolo, un signo de lo que es los tiempos. La iglesia tiene que saber discernir junto con el Espíritu Santo, con su ayuda, en qué tiempos estamos viviendo. Hablamos de modernidad desde que nací, pero ya la modernidad pasó desde cuándo. Ahorita estamos en la posmodernidad, estamos en el post-COVID, ya estamos en la época del internet, ya el internet ya no, ya estamos en la época del
Wi-Fi, o ya estamos en la época del 4D, ya estamos en la 5G, estamos en... Ven, son puras cosas que están allí. Y la iglesia tiene que adecuarse a leer los tiempos para ver qué es lo que conviene y qué es lo que no. Entonces, en estos signos se pueden reconocer la centralidad del creyente. Es la persona, el creyente, quien vive y sufre estas acciones en su vida. Porque yo creo, soy una persona que mi fe la experimento en mi vida, en estas circunstancias. Y también las relaciones personales, la manera en que me relaciono con mi prójimo es importante y me voy a relacionar de acuerdo a mi fe o mi falta de fe. Hay gente que no va a creer lo mismo que yo y se relaciona conmigo de un modo bruto, feo, horrible, porque yo quisiera que me trataran de otro modo, pero ellos no tienen la fe, no tienen las mismas categorías de tratar a las demás personas, y yo sí las tengo. Entonces estoy no obligado, sino animado a dar mi testimonio desde ese punto de vista. Hay que buscar también el sentido de lo verdadero. No nomás es no decir mentiras, es saber vivir la verdad y sus consecuencias, lo que haga y dé sentido a mi vida, porque es verdadero, porque es lo justo, porque es lo bueno. Y entonces también hay que redescubrir aquello que es bello y eleva el espíritu. ¿Por qué eres católico? Porque es bonito. Y se muestra en mi vida porque quiero ser católico, porque es hermoso serlo. ¿Por qué rezo el rosario? Ay, ¿por qué tengo que pedirle a Dios tantas cosas para que me quede? No, porque es bonito, encuentro una pasión bella. Es algo que eleva mi espíritu, que me saca de esta realidad que me está matando. No porque me ha llenado la cabeza de ideas y de humo, sino porque me motiva, me eleva mi espíritu. Yo tengo espíritu, no nomás soy ideología, soy también persona. Y este punto básico también es lo que genera la transformación misionera, de enviado, de discípulo, que motiva también pues a convertirse. No nomás a nivel personal, sino pastoral. Es decir, en todo lo que hago, en toda mi manera de vivir mi fe de una pastoral de conjunto, que la hago junto con los demás. Entonces, también en el número 6, Fisichella nos ayuda a ver que lo que estamos hablando no es algo nuevo. Es algo que ya se empezó a hablar desde el 1971 y que en el 2020 pues lo tenemos que expresar de este modo, que hay una continuidad, que no se ha roto la tradición, es continua. Por eso nosotros decimos soy católico, apostólico y creyente, ¿verdad? Entonces viene del tiempo de los apóstoles y sigue, es una cadena, los eslabones están unidos, no están rotos. Así como el Directorio General para la Catequesis que se sacó en el 1997, estaba en continuidad con el Directorio Catequético General del 1971, así también está presente en este nuevo directorio que habla del desarrollo de esos documentos. O sea, se construye un ladrillo arriba de otro para formar un muro, y de un muro, muros que formen una casa común. Juan Pablo II había comenzado a decir esto en 1979 en su Catequesis Tradende. Ese es el documento que él hizo. Y siguió Benedicto XVI como Papa, Benedicto XVI, confirmó la importancia de la catequesis en el proceso de la nueva evangelización. ¿Quién habló de la nueva evangelización? Fue Juan Pablo II, pero ya lo había dicho también Pablo VI. Entonces, ¿qué es lo que están hablando? De lo mismo, sí, pero actualizándolo a la nueva realidad del 1979 a la del 2013, en el nuevo milenio, con la carta apostólica Fides per Doctrinam de Benedicto XVI. El Papa Francisco, en el 2013, en el mismo año de Benedicto XVI, apenas tomó su cargo, sacó su exhortación apostólica Evangelii Gaudium y subrayó el lazo inseparable entre la evangelización y la catequesis a la cultura del encuentro. Entonces, lo propio de cada papa es hablar de la catequesis y de la evangelización, pero cada uno le da su matiz, le da su colorido. Tenemos pues aquí que es importante esta continuidad y está garantizada en nuestro modo de ser. La articulación sistemática de los temas del directorio
Articulaciones, ¿qué son? Son lo que nos permite tener movimiento en los miembros. Si yo no tuviera movimiento, no pudiera mover mi brazo, no pudiera agarrar cosas. Tendría que andar así, ¿verdad? Una prótesis no te da toda la articulación. Te permite ciertos movimientos, pero ya no son naturales. El arte de tener las articulaciones y que no te duelan, porque eso es artritis, es estar vinculado uno con otro, unido, y al mismo tiempo que te deje libertad para obrar de un modo diferente. Imagínense que yo cada vez que mueva hacia adentro mis manos, se mueve hacia adentro. ¿Y qué tal si yo quiero agarrar otra cosa? No la puedo mover porque siempre va a estar hacia adentro. Imagínense, eso es la artritis, no te deja mover. Eso sucede también en la fe. El número 7 nos habla de este directorio que la catequesis articula sus contenidos. O sea, hay contenidos, dogmas, y no es cierto que la iglesia puros dogmas. Sí, sí te los tenemos. Imagínate que no dijera que yo no tengo brazo derecho y brazo izquierdo, que para qué los quiero. No, sí los tengo y bendito sea Dios que los tengo, ¿verdad? Es mejor tener que no tener, pero tienen articulación, tienen libertad, tienen flexibilidad y están coordinados con el cerebro, con el sistema central. Entonces, para llegar a tener una estructura renovada y sistemática, la primera parte, y son 3 partes en este directorio, la primera parte va a hablar de la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia. Y esto nos habla como una construcción, para que nos entendamos, ¿verdad? Si yo voy a construir una casa, no nomás digo, quiero una casa, aquí quiero una cocina, aquí quiero una recámara, aquí quiero esto. Muy bien. Si es un albañil te va a decir, ¿dónde pongo esto? Usted dígame. Y luego se te cae. Entonces, hoy necesitamos de arquitectos. ¿Y qué hacen los arquitectos? ¿Ponen ladrillos? No. Ellos hacen dibujos, planos, lo que le llaman aquí el blueprint. Para que te den permiso el gobierno de construir, tienes que tener esas especificaciones, ese dibujito que sale tan caro, pero ellos estudiaron tanto. Entonces tenemos que tener este plan, tenemos que tener este modelo que te ayude y que se llama paradigma en la iglesia, ¿verdad? Para poder hacer la catequesis evangelizadora y transformadora. Entonces, deben plantearse pues en esta primera parte los cimientos de todo camino de fe. Este camino, este caminar juntos, tiene sus métodos. Entonces, se habla de la revelación de Dios y de su transformación en el capítulo 1. Se nos dice, ¿qué es la revelación de Dios? Lo que Dios quiere dar a conocer de sí mismo a las personas. ¿Y cómo lo hace? Esa es la manera de transmitirlo y que nosotros llamamos dinámica de evangelización. ¿Y dónde sucede esta evangelización? En el mundo contemporáneo. A cada tiempo, a cada momento, Dios ha hablado a cada persona. Y esto hace pues que haya una conversión misionera que corresponde pues a la catequesis. Ese es el trabajo de la catequesis, llamar a la conversión misionera. Capítulo 1. El capítulo 2 continúa hablando sobre la revelación, pero yendo a explicarnos qué es la revelación, su naturaleza, su propósito, sus acciones y sus fuentes. Es decir, nos explica qué es la revelación en el capítulo 2. En la identidad del catequista, en el capítulo 3 y 4 de esta primera parte, se habla del catequista, su identidad, quién es el catequista y su formación, cómo puede llegar a ser catequista. Entonces, fíjense, y quiero que sepan, ¿verdad? Un buen libro siempre tiene que tener una introducción. Y no es que el autor comience escribiendo eso, es lo último que se escribe. Y es bueno que lo haga esa introducción, que la haga el autor, porque él es el que sabe lo que nos va a decir. Y si yo voy a leer, lo primero que tengo que leer siempre es la introducción. Nunca dejen de leer la introducción, porque si entienden la introducción, ya lo demás es bien fácil. Todo hay que hacerlo con método y esos son los pasos de tanto que he leído aquí y allá. He descubierto, si entiendo lo que va a hablar este libro, ya cuando llegue a esas secciones, sí, claro, y ya te explica mejor, y vas leyendo rapidísimo, y todo se te queda más. No es que sea uno más inteligente, lo que pasa es que sabes leer. No nomás es leer sin acordarte lo que dije antes, o que voy a decir después. Entonces, está hablando la primera parte de la revelación, lo que es la manera que Dios transmite, la revelación y la identidad y formación del catequista. Lo importante de este capítulo 4 es que se habla de la formación como algo importante, pero desde diferentes perspectivas.
diferentes puntos de vista, de diferentes ángulos de ver la realidad. La dinámica de la catequesis continúa hablando el número 8 en esta segunda parte que se llama el proceso de la catequesis, es decir, el caminar de esta catequesis, el paso a paso desarrollo de esta catequesis. Ya se habla sobre una dinámica catequética, una manera de enseñar la fe, de transmitir la fe. En primer lugar, se habla de un paradigma. Ya les decía que es un paradigma, es un modelo, es una manera orgánica y sistemática de poner los conceptos en su lugar, en su momento y en su tiempo, ¿verdad? Para que se pueda transmitir de un modo pedagógico. Dios es un educador, por eso se habla de pedagogía de Dios. La pedagogía es la ciencia de la educación, de enseñar. Entonces, Dios es un educador, y ¿cómo nos ha enseñado? A través de nuestra historia. Y es una historia que no habla solamente de pecado, sino también de gracia. Nos habla de la salvación. Y quien es católico, cuando lee las escrituras, cuando hablamos de la tradición, nos daremos cuenta que la historia de salvación es la manera que Dios ha actuado en nuestras vidas. Y eso inspirará nuestra manera de enseñar como iglesia y como catequistas esta acción educativa. Y eso se encuentra en el capítulo 5. El capítulo 6 nos va a hablar de los criterios teológicos para el anuncio. O sea, criterios, ¿qué quiere decir? Pues lo que tenemos de básico en la fe, lo que no podemos cambiar del mensaje evangélico, para reorganizarlos y adaptarlos a las necesidades de la cultura. Es decir, hay principios que no son negociables y el modo sí. Yo no voy a cambiar mis valores, pero los puedo adaptar a la cultura de hoy, a sus necesidades. Además, el Catecismo de la Iglesia Católico, ese librote grande, ¿verdad?, se presenta aquí en todo su significado teológico y catequético. Entonces nos ayuda a entenderlo un poquito más para qué sirve el capítulo 6. Capítulo 7 nos presenta algunas cuestiones sobre el método de la catequesis, o sea, cómo enseñar la fe, con referencia, entre otras cosas, al tema de los diversos lenguajes. Hay muchas maneras de hablar. No solamente es con la boca, es también con nuestros gestos, nuestras expresiones, pero también nuestra manera de vestir, nuestra manera de peinarnos, nuestra manera de aparecer entre los demás. Ya, en esta imagen tienen ustedes las niñas y señoritas y señoras de la comunidad maya Santa Eulalia, presentes aquí en mi parroquia de Santa Cruz. Para ellos el vestido, los colores, las diademas, las coronas que traen, los huipiles, dan un cierto significado y dignidad al rol de esas personas en la comunidad. Y cuando están en la iglesia y son servidoras, ellas están haciendo de su cultura una expresión de fe también, que no está contrapuesta y que no les quita su dignidad. Entonces, esos diversos lenguajes, estamos hablando también de cosas que tenemos que tener presentes cuando evangelizamos. La segunda parte se cierra con la presentación de la catequesis con los diversos interlocutores. Cuando hablamos de interlocutores, quiere decir los que están hablando. Y en el proceso del diálogo siempre hay uno que habla, uno que escucha. Y si quieres saber lo que piensa el otro, cambian de roles. Uno escucha y el otro habla. Porque si los dos hablan, ninguno se va a entender. Y si los dos callan, pues no hay comunicación. Entonces, en esta dinámica, los interlocutores, uno puede ser blanco, otro puede ser negro. Uno puede ser americano, otro puede ser latinoamericano. Uno puede ser inmigrante, otro puede ser local. Entonces, los interlocutores son diversos, no es uno solo. Cuando nosotros predicamos en el Evangelio a una comunidad como la de Santa Cruz, aunque estoy hablando en español, sé que mi lenguaje es muy mexicano y que algunos tienen que interpretarlo. Y a veces se impone, ¿verdad? Pero si hay más guatemaltecos, impondrán su comida, impondrán su eso, pero el lenguaje todavía me lo tienen que traducir. Entonces, y no se puede vivir de traducción. Yo tengo que entender lo que la persona cree, porque eso es lo que lo mueve. El directorio pues invita a las iglesias particulares o locales a prestar atención a varios tipos de personas. Los primeros son las personas en situación de discapacidad, los migrantes, los emigrantes y los privados de libertad. Esas son las personas a las que hay que poner especial atención.
Vamos a hablar ahorita de algo muy importante en la catequesis, que es la eclesiología. Es la ciencia de ser iglesia, de ser comunidad de fe. La eclesiología quiere decir iglesia, estudio de lo que es ser iglesia. Entonces la tercera parte empieza en el número 9, hablará de la catequesis en las iglesias particulares. ¿Hay una sola iglesia o hay muchas iglesias? Pues hay una sola iglesia católica, pero después hay otras iglesias. En la iglesia católica hay las iglesias particulares y la iglesia universal. La iglesia católica es una, pero hay iglesias particulares o locales. Están las diócesis, las arquidiócesis, están los territorios donde no son diócesis, pero están ligados al Vaticano, que son los vicariatos apostólicos, que ponen ahí un obispo, pero que no es obispo local, es un obispo vicario, o sea, que representa al Papa. Y así, ¿verdad? Entonces hay cosas que no sabemos todos, pero que si somos parte de la iglesia es bueno conocer. Por eso en esta eclesiología se te va a explicar al niño y a ti como catequista lo que es la estructura de la iglesia. No nomás decir el Papa, los obispos, los padrecitos y ya. Pues nosotros somos misioneros, aquellos son diocesanos, y mucha gente no entiende lo que es uno y otro. ¿Es el que hace la misa? No necesariamente. Y hay que conocer la complejidad de lo que es ser católico. No es una manera sola de ser católica, son varias. Tenemos algo que es esencial y que no podemos cambiar, pero hay otras maneras de ser diferentes expresiones de la misma fe, del mismo evangelio. No es que tengamos evangelios diferentes, es el mismo, pero se vive de manera diferente de acuerdo a las instancias, a las circunstancias, a los contextos en que se viven. Y eso lo habla muy bien en el capítulo 9. Ahorita nada más les estoy dando en general lo que se va a hablar. Acuérdense que es la introducción. En esta parte se reconoce sobre todo la identidad de las iglesias orientales. ¿Quiénes son las iglesias orientales? Bueno, pues las que están cerca del oriente. Nosotros somos occidentales porque estamos en el occidente. Iglesias orientales son como yo, donde estuve de misionero, estuve trabajando en Asuán. Allí estaban, lo que ustedes pueden ver aquí en esta fotografía, está el párroco que tiene la mitra. No es que sea obispo, todos los sacerdotes cuando celebran se ponen la mitra. ¿Por qué este padre no trae la mitra y trae un mandil? Bueno, porque él es un sacerdote no copto, es latino. Nosotros somos latinos no porque somos de Latinoamérica, sino nuestro rito viene del latín. Entonces, aunque está traducido en los diferentes idiomas romances, incluso el inglés es latino, rito latino, ellos hablan árabe, pero la lengua original de ellos era el copto, quiere decir el egipcio. Él es un sacerdote y acá está el obispo. Su mitra es diferente y su, ¿cómo se llama? Su velo es diferente. Como ustedes pueden ver, aquí es donde se pone el cáliz, está tapado, se pone una cajita, vienen los 4 evangelios alrededor, están varios libros allí del rito, dura 3 horas, la gente está atrás, se está celebrando la misa de espaldas a ellos, pero nos pueden ver. En otros lugares se pone hasta una cosa para que no te vean, solamente una puertita para salir a darles la comunión. Y ellos no empezaron ayer como las iglesias protestantes o hace 500 años o hace 2 semanas como las sectas, ¿verdad? Ellos son apostólicos, vienen desde el tiempo de los apóstoles. San Marcos evangelizó esa parte y entonces ellos siguen esa manera de ser. Hay 7 maneras católicas de celebrar la Eucaristía. 7 diferentes con sus ritos y sus maneras de ser. Nosotros pertenecemos al rito latino y ellos pertenecen al rito copto. Entonces, para que vean, hay la manera diferente de ser y sin embargo somos católicos, tenemos que respetarnos. La manera en que ellos hacen catequesis es diferente a la que hacemos nosotros. En el occidente nosotros aplicamos los sacramentos como para hacer que la gente venga a misa. Para educarlos en la fe, les damos un sacramento ahorita y luego sigue otro y luego otro. Están los 3 de iniciación. No se los damos el mismo día, se los vamos haciendo a lo largo de varios años. Es como si fuera escuelita. En cambio, la iglesia oriental, el día que te bautizan, te dan bautismo, comunión y confirmación. El mismo día y ni siquiera sabes hablar. Allí mismo cuando te están bautizando, te buscan tu padrino. ¿Cuáles pláticas prebautismales? Que no sabes quién va a venir. ¿Por qué no sabes quién va a venir? Porque estás en un ambiente donde eres minoría, donde eres perseguido.
donde se hace los viernes, que es el día santo para la otra religión. Entonces, en lugar de reunirte el domingo, vienes el viernes. Y todas esas situaciones propias de estas comunidades orientales se tienen que acomodar a ellos, porque ellos, la manera de catequizar no es sacramentalista, es de acuerdo a las etapas de la vida de la persona, desde que nace, de que es su niñez, su adolescencia, su juventud, su etapa de matrimonio, su etapa de vejez y el morir. Así se van dando la vida, los sacramentos. Entonces, una manera diferente de vivir los sacramentos, de acuerdo a las etapas de la persona humana. Y a mí me parece muy interesante. Si todos los católicos conociéramos estas dos maneras de vivir la catequesis y de crecer, de ser iglesia, pues apreciaríamos también por qué ellos se les dan privilegios. Es que cada quien está en contexto diferente. Entonces, la eclesiología es la manera, el tiempo y el modo, el lugar y el cómo, donde sucede la comunidad cristiana. Y la catequesis se da a esa comunidad en diferentes contextos que tienen que ver mucho que ver con su geografía. Si estás en este país, no es lo mismo que en el país donde venimos. Los escenarios religiosos, allá éramos mayoría y todos éramos católicos, teníamos una iglesia y todos alrededor veníamos a la misa, y el que no venía, pues se le veía feo. Si se moría alguien, ahí van todos en procesión, ¿verdad? Y teníamos nuestras costumbres, nuestras fiestas. Vienes acá, hay gente de diferentes lugares, diferentes maneras, y si tú eres mayoría vas a decir, aquí vamos a hacer la procesión al Cristo de no sé quién, de la rodilla pelada. Muy bien, pero los otros no creen en ese Cristo, creen en el niñito Jesús. Entonces empieza la lucha de grupos y todo eso. Entonces, no. La eclesiología quiere decir, somos una nueva iglesia en este lugar, vamos a ver de qué manera en conjunto nosotros participamos con nosotros. Y los otros vienen con nosotros porque somos nosotros. No soy yo, tú. Entonces, hay las tendencias culturales, ¿verdad? No es lo mismo ser inmigrantes en Estados Unidos a la gente que está en nuestro pueblo. Imagínense que unos inmigran a Brasil y nosotros que venimos a Estados Unidos y nos juntamos en nuestros países, en nuestro pueblo, pues vamos a ver la manera diferente de hablar de la iglesia dependiendo cómo te fue en la feria, ¿verdad? Entonces esto no afecta directamente a los contenidos de la fe, de la iglesia, de la catequesis, pero sí afectan a la persona de hoy. Y tenemos que ser personas bien abiertas de ojos y de mentalidad a ver cómo le afecta esta situación a la manera de vivir la fe. Y por eso la iglesia también en su manera de servir quiere y necesita un verdadero discernimiento. ¿Qué quiere decir discernimiento? Separar lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo, lo que sirve de lo que no sirve, lo que conviene de lo que no conviene. Es decir, aplicar el evangelio y decir, abrir el baúl y sacar lo viejo y lo nuevo. Y no decir, esto está viejo, no sirve. O esto está nuevo, uy, no, corriente. No, todo tiene que ser apreciado y para apreciarlo hay que discernirlo. Discernirlo se usa en la construcción. Por ejemplo, si yo quiero construir, necesito la arena. Pero la arena viene del río y el río trae piedritas grandes y chiquitas, pero la necesito toda de un cierto nivel, entonces tengo que usar un cernidor. Aviento ahí, pasa, es como un sedazo, ¿verdad? Pasa del otro lado la más ligerita y queda lo más grueso. Todas esas piedritas, ¿qué hacemos con esas? Bueno, se pueden utilizar para otra cosa. Para esto no sirve, pero para otra cosa sí. Y así también en la iglesia no podemos tener gente que haga todo lo mismo. Para eso se necesita el discernimiento, también el discernimiento vocacional. Unos tienen que ser misioneros, otros tienen que ser diocesanos, unos tienen que ser laicos comprometidos, otros tienen que ser matrimonios. Y cada quien tiene que ver, pues, como una propuesta catequética. No algo obligatorio, sino algo pedagógico que te enseñe a vivir tu fe. Por eso es necesario reflexionar en este número sobre la cultura digital y los temas de bioética. Cultura digital ya hablamos, ¿verdad? Es muy complicado para las personas que no tienen relación con la escuela el día de hoy. Hay muchos chiquillos estudiando en línea. Los catequistas, cuando se les propone de hacer el catequesis en línea, dicen, válgame Dios, pregúntale al niño. Antes eran los mayores los que nos instruían, ahora vamos a dejarnos instruir por los niños, porque ellos son los que saben de eso. Yo tengo que tener confianza en los papás que están ya estudiando con sus niños en casa,
Yo ni hijos tengo, ¿cómo lo voy a hacer para seguir evangelizando? Pues son los papás los que me tienen que enseñar a cómo hacer eso. Pero hay temas de bioética, por ejemplo, lo que significa la lucha por la vida. Hay personas que creen que ser católico es ser en contra del aborto. Sí, pero fundamentalmente es ir a favor de la vida, de cuidar todas las vidas, de cuidar mi vida, de darle sentido a mi vida y que la de los demás también tenga significado. Entonces, es un gran debate que también voy a ser un papá, voy a ser una mamá. ¿Cuándo es el tiempo y cómo es el momento de ser un papá responsable? No nomás el que tiene hijos, sino también el que lo sabe planear sin llegar al aborto, utilizar métodos que fallan, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tienen que saber decir quienes están en esto. La eclesiología de la catequesis, es decir, sigue hablando el capítulo 11, hay que volver a la iglesia particular y enseñarle los criterios teológicos para que inculturen su fe. O sea, la teología, la manera de entender Dios, debe de ser la misma desde el tiempo de Jesucristo hasta ahora y continuar, ¿verdad? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero nosotros no. Nosotros somos hijos de nuestro tiempo, hijos de nuestra cultura, y tenemos que ser fieles a ese legado, esa historia de salvación, para dejarle un legado a las generaciones que vienen. Hay que mantener la unión, hay que mantener bien seguros esa manera de ser iglesia. En otro tiempo la iglesia era muy jerárquica y continúa siendo jerárquica. El papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, las monjitas, y cada quien sabía su lugar en la iglesia, ¿verdad? Era una escalera, pum, 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 pum. Ahora, con las democracias y todo eso, pues el ver a la iglesia quiere decir, vamos a tener una pastoral de conjunto. Es decir, aquí estoy yo con los líderes de la comunidad, son 12 grupos y aquí están sus mesas directivas, son 7 misas de los domingos más las de la semana, y por eso son muchas personas, pero ellos representan a mucho más personas. Ahí estoy yo, en el fondo, chiquitito, ni me veo, y junto a mí está el jefe de este grupo. Entonces está Cristo presente allí, están los mártires combonianos, está la bandera del país donde estamos, está una imagen de Cristo Cristo muriente en la cruz, y están ellos sentados representando a todos otros grupos, y cada grupo tiene su manera de ser católico en esta iglesia. Entonces vamos a ver, y vienen de diferentes países, entonces nos ponemos de acuerdo, porque si no, cada quien va a agarrar por su lado. Por eso la coordinación, la articulación es bien importante, como ya les decía. Y el directorio cierra esta presentación hablando de qué organismos o quiénes son los responsables de llevar a cabo esta inculturación en el capítulo 12. Hablaremos pues de otra palabra aquí que usan mucho los comunistas, la praxis, la práctica, llevar a cabo una transformación práctica, no en la ideología, sino en la práctica. Bueno, ha entrado también esta frase aquí y allá, pero ¿cómo se entiende lo que es práctica? Es la fe puesta en acción. Es bonito, es evangélico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pone el evangelio en práctica? Y Jesús lo pidió. No es el que me dice Señor, Señor, sino el que dice lo que yo hago, ¿verdad? El que sigue lo que yo hago. Entonces, la práctica, la manera de ser, nuestra práctica también son nuestras creencias y nuestras maneras de vivir nuestra fe, que se deben de dar como principios teológico-pastorales. Fíjense que son dos palabras, teológico-pastorales. Teológico quiere decir toda la manera de creer en Dios, toda la doctrina. Pastoral, que es la manera de llevar a cabo de modo cuidadoso, de corazón, así como Jesús cuida sus ovejas, así cuidar nosotros como pastores, guías, no guías ciegos, sino gente con un corazón como Jesús, ¿verdad? Que era Dios hecho hombre, que tenía un corazón humano, pero tenía los sentimientos y los intereses de Dios. Y es entonces cómo llevamos a cabo esto en la catequesis en nuestro tiempo. Este número 10, que es el último que vamos a hablar, es las iglesias particulares son las encargadas de llevar a cabo estos principios en su propio contexto, ahí donde está sucediendo. Y este directorio quiere ser un instrumento, no quiere decir una regla, una ley,
se ofrece, ¿verdad? Miren, es mejor tener una idea para saber cómo organizarlo localmente, de que cada quien haga lo suyo como le dio a entender. ¿Para qué inventar la rueda si ya está inventada? Entonces, son principios generales que nosotros tenemos que llevar a cabo en el módulo y en el modo y en el lugar que nos toque vivir nuestra fe católica. Pero cada quien tiene una responsabilidad diferente. Entonces, ¿quién va a ser los directorios locales? No el padre Alberto, no el padrecito de la otra parroquia o la monjita, sino la autoridad competente. ¿Quiénes son? Pues los obispos, las conferencias episcopales, o sea, reuniones de diferentes regiones de obispos. Y ellos se van a tener que hablar, tienen que discutir, ponerse de acuerdo para incluir las respectivas comunidades eclesiales en su propio lenguaje. El presente directorio también está al servicio de los obispos, de las conferencias episcopales, de los organismos pastorales, los académicos, o sea, también las escuelas donde se enseña la religión, y los grupos de educación religiosa que están comprometidos con la catequesis, y es decir, con la evangelización. ¿Quiénes son importantes en toda esta praxis? ¿Quiénes van a llevar a la práctica en realidad? Son los catequistas, porque podrán entrar a este directorio a leerlo y encontrar inspiración para vivir su ministerio, su servicio cotidiano, que les ayude a ellos a crecer en la fe y ayudar a sus hermanos. O sea, todo lo que estoy enseñando aquí es para los catequistas, para que luego ellos lo asimilen, se inspiren y puedan así ayudar a sus hermanos. Vemos esta niña, generalmente los acólitos eran hombrecitos, ahora son niñas acá también. Y siempre se pelean por quién va a llevar la cruz. Y antes era solamente un muchachito el que la llevaba. Dije, no, la puede llevar cualquiera. ¿Eres cristiano? Tienes que cargar con tu cruz. ¿Verdad? Pero para esto puede significar herejía para alguien que dice, no, solamente estos tienen. Ay, mijito, estamos en otro tiempo. Y bueno, pues aquí terminamos con esta breve presentación que espero que les haya animado a todos a encontrarse en Cristo. Encontrarse ya desde hoy